¿cómo puedes hablar seriamente del proyecto nacional? Yo te voy a presentar Proyecto Nacional. ¿Quién carajo soy yo para hablarte de un proyecto para todos los mexicanos? En los años recientes, Genaro Villamil nos ha proporcionado algunas de las mejores páginas del periodismo de investigación en México, y con su rigor profesional ha contribuido a un conocimiento de nuestro país, de su sistema político, del sistema mediocrático que hoy padecemos y de las redes que ligan al poder político y a su poder mediático. A lo largo de su carrera, Genaro Villamil se ha convertido en un especialista del análisis de los medios de comunicación. Su trabajo, al dar a conocer esta información, le da sentido a la noción de que para que haya democracia es necesaria la información. Para que los ciudadanos podamos cambiar la circunstancia, necesitamos saber qué está pasando en nuestro país. Como reportero de la revista Proceso, uno de los escasos medios independientes de nuestro maltratado y engañado país, ha sido uno de los primeros en documentar y advertir el proceso mediante el cual el poder de las televisoras en México, en particular Televisa, se ha convertido en el verdadero poder económico, político y mediático por encima de las instituciones y del Estado mismo. Incluso sus trabajos periodísticos desataron la furia de Televisa y sus aliados, que lanzaron una campaña para intentar desprestigiar a Genaro Villamil y a Carmen Aristegui, que en su momento dio a conocer las primeras investigaciones de Genaro, y a esas investigaciones a las que se refirió un intelectual como unos papelitos que no mostraban nada, que no demostraban nada, pero bueno, hoy, gracias al trabajo periodístico de Genaro, podemos saber que sí demostraron muchas cosas, y que una de ellas es de la manera como nos están engañando, cómo nos venden la moto, como diría Ramonet, para vender la moto de un presidente europeo, de un gobierno en manos de los poderes fácticos, y en el cual pues los dueños de la nueva presidencia, porque pues, el titular que ayer tomó posesión pues no es realmente el que tiene el control del gobierno, pero quieren convertir al país en un set de televisión y buscan exhibir la vida nacional como si fuera un reality show, donde los mexicanos pues solo somos extras de la próxima telenovela política de Televisa. En ese sentido, desde hace 7 años, en 2005, Genaro Villamil publicó su primera investigación sobre el acuerdo secreto entre Televisa y Peña Nieto para apoyarlo rumbo a la presidencia de la República, a través del uso de los medios de espacios informativos y de entretenimiento de la televisora, con cargo al erario público y al bolsillo de todos los mexicanos. Era la punta del iceberg de una operación mayor, mediante la cual Televisa, con la ayuda del PRI y sus partidos, ha sometido a casi todos los actores políticos del país. Frente a las revelaciones, muchos enseñaron su importancia,
Ya citamos aquí al intelectual que hablaba de los papelitos, pero incluso el periódico inglés The Guardian confirmó con una investigación propia que se trataba de una realidad y que existe una estrategia y una trama de intereses en la que para violar la ley se ha recurrido a la triangulación de dinero para subvencionar esta campaña. Hoy nadie tiene duda de que se trata de uno de los temas torales principales de la democracia mexicana. Incluso hoy es el principal reclamo en las calles de nuestro país. Y los jóvenes que exigen poner un freno al autoritarismo, un freno a la injusticia y al hecho de que pues, la democracia tiene precio. Y eso, pues, tenemos aquí hacer un paréntesis para exigir la liberación de los jóvenes que por ejercer su libertad de expresar su punto de vista hoy están presos. En esta ciudad hay... No podemos permitir que se atropellen los derechos ciudadanos, porque es aceptar que atropellen los de todos. Por eso no podemos quedar callados. Un hecho incontrastable de la alternancia política es que pues, ya no llegamos a la transición democrática. Llevamos 2 procesos electorales que confirmaron que este hecho pues, es una entelequia y que en ese sentido pues, ha consolidado una oligarquía que controla el gobierno pues, y el presupuesto público y los medios de comunicación. Genaro Villamil fue uno de los primeros en advertir el vacío político generado por esa transición frustrada, por la traición de los panistas, de Fox y de Calderón, de encumbrar a los poderes fácticos que hoy nos gobiernan. La derrota en el PRI en el 2000 y la llegada de Fox pues despertó esperanzas, pero los ciudadanos ignoraban que además de representar, en el caso del PAN, los mismos intereses económicos y políticos que el PRI, representó el auge del marketing político que sustituyó el debate político de proyectos, ideas, por la publicidad y los spots de televisión. En ese sentido, Peña Nieto, el gran montaje, nos habla de todo este proceso con documentos, con investigación sobre hechos que no son públicos, hasta que Genaro los ha revelado, de cómo se ha hecho este entramado para encumbrar y llevar a Peña Nieto a la presidencia. En el sentido que pese a que el plan para llevar a Peña Nieto al poder con la fuerza de la televisión, en su plan era un plan perfecto, como todas las telenovelas que se dejan ver, la realidad se impuso, y particularmente con la irrupción de los jóvenes en la campaña electoral, que puso en el centro el rechazo a la imposición mediática de Peña Nieto, que se convirtió en una consigna social y en el hecho más importante de los últimos años, que es la irrupción de una nueva generación en la vida pública nacional. Por eso los poderes fácticos tuvieron que recurrir a comprar el voto, y sobre todo pues de los mexicanos más pobres, para asegurar su triunfo, aquellos que ven sus telenovelas. En ese sentido, pues yo le cedería la palabra a Genaro, que todos queremos escucharlo, ¿verdad? Diciéndoles que Peña Nieto, el gran montaje, es un libro fundamental para entender el momento actual, y sobre todo es un libro útil para todo ciudadano que quiera documentar su indignación, que quiera dar argumentos a favor de la democratización de los medios de comunicación, que pueda dar argumentos a favor de que en nuestro país algún día ocurra, pues haya una verdadera democracia. Entonces, pues de alguna manera, Genaro Villamil, con su trabajo periodístico, pues está contribuyendo a la construcción de una verdadera ciudadanía, su contribución a la necesidad de construir una verdadera democracia. Y bueno, pues no digo más, ampliamente recomendable el libro de Genaro Villamil, y esperemos que podamos hacerle honor al esfuerzo, a la valentía y al trabajo profesional de Genaro Villamil, leyendo este libro y pues de alguna manera socializándolo y comentándolo con los demás. Muchas gracias, te doy la palabra. Entonces también nos va a contestar. Y vamos a la firma de libros, para quien quiere que lo firme, lo vamos a hacer en el stand de Random House. Entonces nada más para que lo sepan, y él sería la firma, y le damos la palabra.
Buenas tardes, muchas gracias a los amigos, a los lectores, a los jóvenes de aquí de Guadalajara. Hace falta 25 jóvenes que están presos y creo que, sumándome a la posición y a lo que reclamo de Jesús Ramírez Cuevas, como señal de que este país no va a ser la pesadilla, demandamos la liberación de los jóvenes detenidos en Guadalajara el día de ayer. Yo creo que mal inicia un sexenio reprimiendo a jóvenes y mal terminaría la Feria Internacional del Libro, que es la feria del conocimiento, del intercambio de ideas, de la crítica y de la literatura y la creación, si no demandamos eso. Se lo decimos aquí a nuestro invitado por teleprompter. Ya sabemos que él no va a leer lo que estos jóvenes han leído. Él va a creer que este país es el resultado de una mezcla entre telenovelas y mano dura. Y creo que eso es lo que hay que evitar justamente. A final de cuentas, esa es la razón de un trabajo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que es el trabajo no solamente de un individuo, sino es un trabajo colectivo de hace más de 7 años, de personas incluso dentro de Televisa que me dieron la información para poder saber hasta qué grado estaba la corrupción y el acuerdo de corrupción entre la empresa de comunicación más importante del país, esa misma que simula, que promueve los valores de México cuando al mismo tiempo está explotando la dignidad de las mujeres, cuando criminaliza los movimientos sociales y cuando criminaliza a la oposición. También es un trabajo colectivo porque mucha gente del Estado de México y de otras entidades me advirtieron que el fenómeno Peña Nieto o el caso Peña Nieto no solamente estaba en el Estado de México, sino que ya se estaba reproduciendo en algunas otras entidades del país. Por ahí dicen que hay un Aristóteles con copete, que a lo mejor más de... Imagínense el clon de Peña Nieto. Ojalá y le den neuronas incluidas, ¿no? Porque si no, está canijo, ¿no? Y sobre todo, ojalá y los ciudadanos de Guadalajara no se dejen, ya padecieron a Edilio y un sexenio de mentadas de madre, públicas además. No acepten un sexenio en donde no haya claridad y transparencia en las cuentas del gasto publicitario y que no transformen a Guadalajara en un set para la plataforma electoral del gobernador que va a entrar en marzo, si no me equivoco. Además, el tercer eje es que también es el resultado del trabajo. Este trabajo es el resultado de muchos ciudadanos que también demandaron desde hace más de 7 años, sobre todo que padecieron la brutalidad de la represión en Atenco, que fue el primer acto inaugural de Enrique Peña Nieto. No nos hagamos a los sorprendidos. Peña Nieto inicia en el Estado de México con un acto de represión. Con un acto de represión que implicó balas de goma, como todo indica que también sucedió ayer en la Ciudad de México. Peña Nieto inicia también su gobierno diciendo que el uso de la fuerza pública es legítima para controlar movimientos sociales. Y eso es lo que hace también en la Ciudad de México el día de ayer.
Es decir, no hay nada nuevo en este guión, desgraciadamente. Es un guión que era predecible y es lo que está sucediendo a partir del día de ayer. ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí se los comparto junto con el contenido del libro a grandes rasgos. ¿Por qué es el gran montaje? ¿O por qué el título del gran montaje y por qué esta portada en donde pues parece que el montaje no está muy bien hecho? Se ve la silla antigua, es una silla de la casa de Ariel Rosales, una banda presidencial pues medio chueca, ¿no? Faltó por ahí los restos de la gomina en el copete. ¿Por qué? Porque no se trata de un liderazgo político natural, genuino o construido a partir de el encuentro con la sociedad y con las distintas demandas ciudadanas. Es el resultado de una operación en donde hay tres grandes ejes. En primer lugar, este acuerdo que desde 2005 Enrique Peña Nieto firma con Televisa para que lo promuevan no solamente en los espacios de los noticieros o de los infomerciales, sino también para que lo promuevan en los programas de espectáculos, en Hoy, por ejemplo, en las revistas del corazón, para que si de repente se le fallece una mujer, pues allá tiene una gaviota que va a hacer nido, para que de repente si es necesario, utilicen también al Papa como parte de su guión. Pues ahí veíamos ahí a Ratzinger todo joven en edad plena, siendo utilizado en el montaje de Peña Nieto, porque el asunto era construir o crear la idea de que es el niño perfecto, que no se le despeina un cabello, que nunca ha golpeado a su esposa ni a sus otras mujeres, que es impecable e impoluto y que es el mexicano que nosotros necesitamos al frente de la presidencia. Esa era el guión y ese ha sido el guión que Televisa nos ha vendido durante estos 6 años, a pesar de que justamente aquí en Guadalajara hace un año ese guión empezó a dar fallas raras y extrañas, porque por primera vez, como vimos en este breve fragmento de lo sucedido hace un año, Peña Nieto no puede hablar si no tiene teleprompter, si no hay un guión. Es más, ayer parece ser que hasta leyó mal uno de los artículos de la toma de protesta, ¿no? Y en su primer día no se aprendió que es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Simple y sencillamente se le olvidó la palabra Estados Unidos Mexicanos. A lo mejor creyó que Calderón ya había logrado cambiar el nombre del país. Fue víctima de ahí sí fue víctima de un borrachazo indirecto. Y se le olvidó. Pero también en la Feria Internacional del Libro hace un año, en este encuentro en donde supuestamente él venía a presentar un libro, pues simplemente se le olvidó hasta el nombre de su propio libro, ¿sí? Y entonces naufraga, y ahí es donde, yo creo que ahí es donde inicia el gran desmontaje. Yo creo que en la FIL de hace un año inicia en realidad el desmontaje de esta construcción tan bien cuidada durante 7 años. Por eso este video, junto con otros como el de sus aprendizajes en inglés en Quick Learning, como su memoria fallida para el salario mínimo y su famosa frase de no soy la señora de la casa, ahí es donde empieza a verse el rostro que está detrás de ese montaje y que Televisa no podía controlar. Por eso los jóvenes universitarios o no universitarios, que son los usuarios de las redes sociales y que son los que están ahora en esta nueva generación de ciudadanos digitales o ciberactivistas, pues prendió la causa o prendió, digamos, la crítica
en contra de un presidente que no podía gobernar un país si no tiene los elementales conocimientos. Yo creo que ese es el montaje que se empezó a caer y que no fue suficiente para que la compra de la presidencia de la República del 2012 no fuera exitosa. Pero sí, ese desmontaje le costó por lo menos 5 millones de votos a Enrique Peña Nieto. Nos habían vendido la historia o la narración de que iba a ganar de 15 a 20 puntos de diferencia y en realidad ganó con 7 puntos de ventaja nada más. Y ganó entre comillas porque también muchos de esos votos son resultado de la compra y coacción. ¿Sí? Es decir, sí hubo un efecto de las críticas en redes sociales y del movimiento del Yo Soy 132 y de la toma de conciencia quizá demasiado tardía de un sector de la población, pero que hace que Peña Nieto no gane con más del 40% como él y Televisa habían pronosticado en el gran montaje. No nos dejemos engañar. Ese es el desmontaje, porque además no solamente es un asunto de imagen, es un asunto de proyecto. Viene por vender lo que queda del patrimonio de este país, como es Pemex, como es la Comisión Federal de Electricidad, y vienen por, como lo vimos en la reforma laboral, por decirnos que el salario ya no es un derecho, sino que simple y sencillamente es una mercancía y que hay que tasarla al menor precio. Es decir, vienen por atentar contra la dignidad elemental de los mexicanos. Y el tercer elemento del montaje, que también está descrito en el libro, sobre todo en la última parte, es todo lo que tiene que ver con el grupo Atlacomulco. Peña Nieto es un enorme desconocido para el país, porque también el montaje se trató de eso, de que no se conocieran los errores, ni la escasez
de formación política y profesional que tiene Peña Nieto, porque forma parte de uno de los grupos más intolerantes dentro de la clase política priista. Ojo, incluso hasta para los compañeros priistas, que yo creo que todavía existen priistas de convicción, no se vayan con la finta, no es el regreso del PRI, es el ascenso del grupo Atlacomulco colonizados por Televisa, a través de Enrique Peña Nieto. Y eso se vio también en el nombramiento del gabinete hace 2 días. No de otra manera podemos explicarnos la llegada de Emilio Chaifed, corresponsable de la matanza de Acteal de diciembre de 1995. Perdón, 97, cuando yo tenía 10 años, como la mayoría de ustedes. Es decir, no podemos perder esa memoria, no debemos perderla, y los jóvenes tienen que recuperarla. Yo creo que esos 3 ejes son, a final de cuentas, los que explican el montaje y los que busca también describir este libro. Por último, nada más decirles que no hay que caer en la desesperación, ni tampoco en la provocación, porque también el grupo Atlacomulco es experto en eso. Es un grupo experto en infiltrar movimientos sociales, en generar grupos aparentemente radicales o con símbolos de radicalidad, que lo único que hacen es exponer a los jóvenes que sin experiencia creen que enfrentándose con violencia se puede cambiar este país. Este país hay que cambiarlo con crítica, con periodismo, con más ferias de libro, con menos ignorancia y con menos dinero a Televisa. Muchas gracias. ¿Ya se oye? Sí. Bueno, vamos a leer las preguntas que ya se elaboraron previamente por escrito. Y bueno, va la primera. ¿Cuáles son tus más importantes referencias periodísticas? ¿A qué periodistas, cronistas recomiendas leer para quienes nos interesamos en el ejercicio del periodismo? Raúl. Sí, una y una. No, ya ni. Sí, por eso digo. Son muchos los referentes periodísticos. Tengo uno fundamental que desgraciadamente nos dejó hace más de 2 años, casi 2 años, que es Carlos Monsiváis. Y también esta presentación es en homenaje a ese periodista intelectual comprometido que tanta falta nos va a hacer en los próximos años. Y hay otros referentes, entre ellos Julio Scherer, director de la revista Proceso, y muchos de los que estuvieron justamente en esta Feria Internacional del Libro, donde hubo un encuentro internacional de periodistas. Yo añadiría que Genaro hizo durante 7 años la columna, junto con Carlos Monsiváis, la columna por mi madre Bohemios, para documentar nuestro optimismo, que estuvo publicada en sus últimos años en el Proceso y que la verdad ha dejado un hueco enorme. Entonces, la colaboración de Genaro fue fundamental en esa columna. Bueno, voy a leer otras 2 preguntas relacionadas. ¿Por qué hasta ahora publicar el libro y no desde que maquilaron el montaje? Bueno, ¿qué tan delicado puede ser dar a conocer la verdad si ya está en funciones Peña? ¿Qué le motivó a escribir este libro y cómo se informa de la situación? Y dejo ahí. No es el primer libro ni el primer trabajo crítico o de investigación que se hace y que un servidor hace en relación con el fenómeno Peña Nieto. En octubre de 2005 se publica el primer reportaje en donde doy a conocer las cuentas secretas de Televisa. Apenas estaba entrando Peña Nieto
al gobierno del Estado de México y acababan de defenestrar a Arturo Montiel. El problema es que hay toda una operación para que eso que se publicó en la revista Proceso y que circuló en otros medios no llegara a la población. Es decir, si realmente, y perdón que lo diga con esta imagen tan gráfica, Televisa es como un condón mental que se le ponen a los ciudadanos para que no penetre o no absorban la información crítica que ellos no quieren que se absorba. Entonces hay algunos que se van filtrando. Ahora, y perdón también esta imagen, el condón anda roto, entonces andan desesperados porque ya hay un cúmulo de información que va llegando por otras vías, por las redes. Después de ese reportaje hubo otro libro que se mencionó Jesús, que Si yo fuera presidente, que fue el primer libro que editamos Ariel y yo sobre 2009, es decir, hace 4 años. Después hubo otro que es el sexenio de Televisa, y este que es la culminación de lo que fue la campaña y los últimos elementos de este montaje. Es decir, pero hubo advertencias. Hay una versión de 2012 de Si yo fuera presidente que hicimos edición para la Prole con material de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Sí, entonces sí, no es reciente. ¿Qué riesgos hay? Hay riesgos de todo tipo, pero el principal riesgo es que nos dé miedo y que nos autocensuremos. El principal riesgo no es que vengan con la macana y nos bueno, el principal riesgo es que yo me rompiera la pata, ya me la rompí, y no me la rompí porque llegaran las fuerzas de Enrique Peña Nieto, no, la rompí por una torpeza personal, propia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener conscientes muchos mexicanos. La valentía no es propiedad de unos cuantos, debe ser socializada. En la medida en que muchos tengamos esa conciencia de que nos van a tener miedo, en la medida en que dejemos de tenerles miedo, ¿sí?, en esa medida se va a poder cambiar este país. Porque si no, con miedo nos compran el voto, con miedo intercambiamos nuestra dignidad por una tarjeta de Soriana, o por miedo, simple y sencillamente, nos queremos acomodar porque pues el PRI reparte, ¿no?, la corrupción, ¿no? O como decían algunas amigas medio insulsas, es que está re bonito Peña Nieto. Sí, mi reina, no te va a hacer el amor, te va a robar. Eso es lo que tenemos que tener claro. No va con buenas intenciones. ¿Mande? No va con buenas intenciones. Pues claro que no, pregúntele a la que está en el otro, en el más allá. Seguimos con las preguntas. Felicidades por los aportes. Hoy que se inicia un nuevo sexenio, los lectores y las lectoras libres de México reconocen su esperanza de que poco a poco y ojalá más tarde que temprano el pueblo de México se organice y no acepte más imposiciones, robos y saqueos a la patria de Ricardo Flores Magón, dice Fernanda Costa. ¿Crees que haya desencanto por Peña como pasó con Felipe Calderón? De los medios que nos cobraron. ¿Ustedes creen que haya desencanto? ¿Ustedes creen que hubo encanto? ¿Cuántos votaron? Bueno, no. Ahorita viene el IFE y dice que sí. Más que desencanto, lo que va a empezar a ver es una... ¿Perdón? Confirmación en los que desde hace mucho tiempo sabemos que esto era así, ¿no? En otro lado va a haber una rabia contenida, o rabia que se va a expresar, una desesperación, porque los montajes políticos como estos tienen el efecto que quieren generar estos montajes es de desmovilización. Es decir, relato una idea que ya no la expuse, pero ahorita con la pregunta me da la posibilidad. El montaje es muy claro, lo vimos ayer. Mientras la televisión, tanto la comercial como el CEPROPIE, se concentró en mostrarnos la imagen de un congreso en donde por la puerta grande pudo entrar Peña Nieto y hasta no se vieron las imágenes donde le estaban tirando los billetes, por ejemplo.
tampoco se vieron imágenes donde estaban los cartelones de Telepresidente, tampoco se vieron otras imágenes, o sea, era el control de la imagen para dar la sensación de normalidad. Y luego toda esta ceremonia fastuosa en el Palacio Nacional, como si estuviera ascendiendo un rey y no un presidente republicano, en donde ahí se veía todo ese escenario gris. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Un escenario completamente con gris color militar. Pero lo que estaba pasando afuera en las calles de la Ciudad de México lo estaban reportando la prensa internacional, los online de los periódicos norteamericanos y europeos, las televisoras y las cadenas internacionales. No les quedó de otra a los propios medios masivos mexicanos que reportarlo. Hasta ahora no sabemos si falleció o no alguno de los 3 heridos graves ayer. ¿Ya falleció? Sí. Ya oficialmente. ¿Mandé? El joven de Oaxaca. Sí, y esto es lo que quieren que no veamos, ¿no? Que fuera de ese montaje y de ese control de la imagen y de la información, hay una sociedad que está protestando. Se puede prohibir. Eso creo que es... Tremenda. No, por respeto a la persona, ¿no? Y creo que el asunto es este, que no nos dejemos intimidar. Yo creo que aquí la mayoría estamos convencidos de que la llegada de Peña Nieto es el resultado de un fraude. No solamente del fraude a la hora de emitir el voto, es un fraude a la democracia en México. Porque entonces significa que cualquiera puede comprar la presidencia con mucho dinero y con un acuerdo con Televisa. Es más, podría traer las 18 camionetas que tienen en Nicaragua y entonces recorrer todo el país, hacer una colecta, juntar $9 millones y decir, ¡ay! No son nuestras las camionetas, ¿no? Es decir, si nos volvemos a ese país de cínicos, ese es el punto. Muy bien. Las otras preguntas: ¿por qué siempre tiene que salir el candidato que promueve Televisa? ¿Cuál es tu opinión sobre los 18 detenidos en Nicaragua y el señalamiento de Televisa de esta detención? Las movilizaciones del día de ayer y la represión que se dio, ¿crees que sea el estilo de gobernar del sexenio, la mano dura, los movimientos sociales? ¿Cuál sería la recomendación para los jóvenes en este sexenio para poder emitir opiniones y juicios del próximo gobierno y no morir en el intento? ¿Consideras que los usuarios de las redes sociales son un factor importante en el contrapeso de la opinión pública, en particular de los jóvenes? ¿Y qué opina de la agresión a las normales en Michoacán? Una por una. Están relacionadas, salvo la agresión a los normalistas de Michoacán, no tengo información. Ahora sí que voy a parecer como Cuauhtémoc Cárdenas. No tengo la información exacta, pero sí me parece que cualquier agresión, y más a escuelas normales, es grave, condenable, y sobre todo en estos momentos en donde hay un aparato mediático incluso para acabar con las normales. Ahí están los spots del CENTE, donde están criminalizando a la CENTE, ¿no? En relación con Televisa, con redes sociales, ¿por qué gana el candidato o a quien promueva Televisa? Para empezar, tenemos que desmontar la idea que normalmente se tiene de que Televisa es un medio de comunicación normal, común y corriente. No nos engañemos, Televisa es la creación más perversa y más acabada del sistema de control social en este país. Televisa, como grupo de control político y mediático, se crea 3 años después del nacimiento del PRI, en la época de Miguel Alemán. Es decir, estuvo siempre de una u otra manera vinculada a esta historia de la construcción de un partido hegemónico. La diferencia es que cuando el PRI pierde la presidencia en el 2000, sobreviven esas viejas y grandes estructuras que se construyen o se construyeron durante los años dorados del PRI. Sobrevivió el CENTE y el VESTER, que ya parece que tiene más vidas que un dinosaurio.
Sobrevivió Televisa, sobrevivieron los grupos narcotraficantes y sobrevivieron algunos otros grupos corporativos que no se democratizaron, que no pasaron por la prueba de la democracia interna y mucho menos de la competencia, como en el caso de Televisa. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos, un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Queremos construir, de la mano de la sociedad civil, un medio de comunicación audiovisual crítico e independiente que aporte elementos intelectuales, emocionales y activos para la reconstrucción de nuestro país y nuestro planeta. Un medio no solo para el autoconsumo de quienes comúnmente nos miramos o nos leemos, sino también para ese otro gran sector con el que nunca tuvimos la oportunidad de mirarnos ni de escucharnos. En Rompeviento queremos presentar el otro lado de la noticia, el lado que históricamente nos han negado los poderes fácticos que controlan la mayor parte de los medios de comunicación de México. Queremos poner sobre la mesa aquella información que nos robaron, negándonos el derecho de saber y tener la mirada en lo que realmente está pasando dentro y fuera de nuestro país. En Rompeviento queremos tender puentes de colaboración y apoyo recíproco con aquellos medios de comunicación comprometidos con la verdad que se han ganado a pulso, con integridad y trabajo, su credibilidad. En Rompeviento, eso queremos. ¿Y todo por qué? Porque no hay nada que regule, ni nada que prohíba que no se le puede dar a los ciudadanos propaganda disfrazada de información, que deben estar prohibidos los infomerciales. Que ese es el debate de fondo en el caso de Peña Nieto. Peña Nieto no gana porque sea el más bonito, porque sea el mejor o porque sea el más inteligente. Gana porque es el más dócil para Televisa y porque es el que le dio más dinero a Televisa. Porque es el presupuesto más grande de todas las entidades del país, ¿no? Pero ellos no tienen lealtades. Y si Peña Nieto no le cumple, Televisa le puede aplicar a Peña Nieto lo mismo que le aplicó a Montiel.
y puede sacar videos sospechosos sobre la muerte de su esposa, o sobre sus hijos fuera de matrimonio, o sobre todos aquellos escándalos que le van guardando como si fueran así. Pues como cuando tenemos una vecina, un vecino chismoso que dice, ah, este chisme me lo guardo, ¿no? Y me lo quedo, y se lo pueden sacar en cadena nacional. O sea, es un poder de extorsión, ¿sí? Esa es la esencia de ese poder tan complejo que es Televisa, porque ya no es solamente la pantalla televisiva. Televisa ya está en telecomunicaciones, en la industria de la salud, en la industria del espectáculo y en el fútbol. Nada más y nada menos que hoy son los grandes ganones de la contienda entre los Xolos y el Toluca. En fin, eso es en parte lo que explica ese poder tan grande. La virtud del movimiento del Yo Soy 132 fue tenerlo tan claro y tan específico al decir, si no se democratizan los medios de comunicación y en especial la televisión, vamos a vivir varios fenómenos como Peña Nieto. Y creo que esa es la gran virtud de ese movimiento surgido en plena campaña. Y creo que va a ser la virtud que todos los demás mexicanos debemos retomar del movimiento. Las redes sociales no pueden en estos momentos, ni podrán en los próximos años, sustituir el enorme poder y capacidad de penetración que tiene Televisa. Pero sí pueden y sí tienen el poder suficiente para presionar a que la competencia en materia de televisión y en materia política sea real. Televisa anda desnuda. El problema de Televisa es una paradoja que también hemos comentado en otras presentaciones. Justamente en el momento de mayor poder político de Televisa, cuando ya su fórmula llega al poder, es el momento también de la menor credibilidad de Televisa. Televisa está pasando por una gran crisis de credibilidad, que a lo mejor ustedes dirán, ¿y eso qué? Pues son unos cínicos, pero es una empresa que vive de eso, de esa credibilidad. Si esa credibilidad cae, se fractura, entonces ahí el monopolio empieza a temblar. Y yo creo que esa es parte también de la explicación del gran montaje y el papel que van a jugar las redes sociales. Muy bien, no hay más preguntas. Yo nada más quería comentar que Marcos, que va a preguntar de Genaro, ¿verdad? Que, bueno, en el gran montaje queda claro que los héroes culturales y los héroes en concreto de Peña Nieto, pues, están más cercanos a Luis Miguel que a Morelos, al cura Hidalgo, o a Juárez, o a Madero. A los ni los reyes. conoce. Se dicen a sí mismo entre ellos mis reyes. Entonces, ese es el horizonte cultural de quien hoy ostenta la presidencia. Y esto quiere decir también el hecho de que, aunque la televisión crea que solo lo que aparece en la televisión existe, la sociedad se ha convertido también cada vez en más crítica de lo que ve en la televisión, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, aunque venga el retorno del PRI, que ya tenemos, y esta idea de la televisión se enfrenta al hecho de que la sociedad mexicana ya cambió. Grandes sectores de la población ya no se tragan este cuento, ¿no? Y por último, en relación a lo que decía dentro de unos meses, próximamente se va a destapar, y lo va a hacer el gobierno mismo, la crisis de la deuda. Aquí hablaban de que Guadalajara está quebrado. Bueno, pues no solo Guadalajara y Coahuila, que son los casos, la mayor parte de los estados gobernados por el PRI y de las ciudades gobernadas por el PRI están en una deuda impagable. Aquí Videgaray es el responsable de la reestructuración de las deudas en todos esos gobiernos. Entonces también, ¿y qué van a decir? Parece que hay una crisis de la deuda. Por ejemplo, hablaba de Juan Sabines. Juan Sabines duplicó la deuda de Chiapas en un año para comprar la elección. Una parte de ese dinero se fue a Televisa y a TV Azteca, como ha documentado Genaro. Entonces, nos van a decir que como no hay dinero y como quieren entregar el petróleo, van a querer subir los impuestos, ¿verdad? Van a querer cobrar el IVA en alimentos y medicinas y además pues aumentar los impuestos a los trabajadores. Entonces eso, en el momento que ocurra, pues ya hay en parte de este libro y otras investigaciones
que cómo ese dinero se ha ido desviando a negocios privados como las televisoras, ¿no? Entonces, yo quería hacer ese comentario y bueno, pues le doy la palabra a Genaro, porque todavía tenemos un poco de tiempo. Yo quiero hacer una pregunta, como ya no hay, que creo que puede ser interesante. Y es el papel que está jugando ya el mero nombramiento de una supuesta representante de la izquierda, que es Rosario Robles. Creo que además conoce bien Genaro al personaje y nos podría decir algo. Otra cosa, ese de Sole es donde hay mucho dinero, hay manipulación de los programas, etcétera, etcétera. Es decir, no está en el Instituto de la Mujer, como decían, sino en Cedesol. Tiene que ver con la pregunta que me acaban de pasar también. ¿Cuáles son las implicaciones de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, la SPI y el ensanchamiento de la SEGO? Rosario Robles, la ex jefa de gobierno, la brillante, la que alguna vez a tantas mujeres alentó y significó, porque realmente Rosario en unos cuantos meses se transforma y se convierte en un modelo de mujer política eficaz, en un modelo de mujer política de izquierda, y generó un gran entusiasmo social. Yo creo que no alcanzo a mentir si digo que fue quizá la política mexicana que mayor capital social generó entre muchas mujeres. De ese tamaño de su capital política fue el tamaño de su derrumbe, de credibilidad. ¿Sí? Ella dice que se enamoró, pero ella no es la gaviota. Todos nos podemos enamorar, por supuesto, pero yo creo que se enamoró del dinero. Es decir, se corrompió. Y ese también es parte de una historia tremenda, que no tiene que ver con su naturaleza de mujer, que también a las mujeres les quede claro eso, que ese modelo, de ese guión que siempre se le adjudican a las mujeres que se meten a la política, ¿sí?, no persista. En el caso de Rosario, y creo que es necesario ahorita comentarlo públicamente, ella forma parte del montaje desde mucho tiempo atrás, desde el 2004, cuando ella encabeza los videoescándalos, porque se financian los videoescándalos con dinero de Carlos Salinas de Gortari y de Arturo Montiel, el entonces gobernador del Estado de México. Rosario Robles pudo haber sido, y de hecho se había trabajado así al interior del PRD, la candidata a gobernadora del Estado de México, y hubiera arrasado en el 2005, ojo, porque esa historia a veces la olvidamos, hubiera arrasado con el entonces desconocido diputado local llamado Enrique Peña Nieto, ¿sí? Es decir, le está pagando Peña Nieto a Rosario Robles ese enorme favor que le hizo al no ser candidata y al emprender esa lucha tan sucia, de guerra sucia, contra López Obrador en el 2004 y después en el 2005, ¿sí? Y ahora ya forma parte de ese montaje en donde dice, no, pues yo también tengo gente de izquierda. Bueno, tendrá gente a su izquierda, pero no tiene gente de izquierda. Entonces es como cuando te ponen la zanahoria, ¿no? Pues vengan aquí, que aquí va. El punto aquí es fundamental. ¿Tiene o no para ustedes credibilidad Rosario Robles? Entonces, si ya no hay credibilidad, ya no hay capital político, ¿sí? Es lo mismo que le puede pasar a Televisa. Entonces, creo que es una medida así fallida, que trata de encubrir o de encubrir
que además es un grupo muy misógino. De los nombramientos del gabinete solo hay 3 mujeres, ¿sí? Y en realización con la Secretaría de la Función Pública, la SCP y el ensanchamiento de la Secretaría de Gobernación, creo que eso es una reforma administrativa que está pendiente y que también habla de la falta de diseño institucional claro por parte del próximo gobierno. La ausencia de Beatriz Paredes. Pero vamos a tener que interrumpir, ya me están diciendo, porque viene la otra presentación. Entonces, no me queda más que agradecerles su presencia e invitarlos a la firma de libros. Esta mañana cuando salí de la casa, creí que iba a salir de la casa y iba a tener que espantar a los niños. Los seres humanos vivimos con una gran fantasía. En el universo existe siempre van a mirar en la noche, que la Tierra siempre va a tener montañas. Cuando hemos dado cuenta que esta es una velocidad, es todo evolución. Algunos fenómenos anteriores